Bueno, retomamos las jornadas. Hola y bienvenidos una vez más. Para mí es personalmente un placer estar aquí y compartir otro año más la cita pues con la SETSI, con Red.es, con todos los panelistas y con todos vosotros. Es muy importante tener la oportunidad de tener encuentros como este en los que podamos pues reunirnos periódicamente, hablar y dialogar sobre el estado de los servicios de reutilización de datos en el país y sobre las tendencias, los avances durante el último año, las novedades y los retos futuros. Bueno, nuestra mesa, el tema principal es la calidad y la interoperabilidad de los datos, que no es poco. Uno de los grandes retos, desde mi punto de vista, que tenemos que asumir. A modo de introducción del tema que vamos a tratar, comentar rápidamente que, en realidad, las cuestiones de calidad y de interoperabilidad no es un problema nuevo que surja ahora con la reutilización de la información ni con el Open Data. Es algo con lo que llevamos lidiando pues, muchos años, desde el inicio de las TIC, es uno de los grandes caballos de batalla, e incluso desde mucho antes. Siempre que ha habido datos, ha habido problemas tanto de fiabilidad como de interoperabilidad. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia es que hoy en día, pues gracias a las iniciativas o por culpa, entre comillas, de las iniciativas de datos abiertos, los datos están más expuestos, los datos son más visibles y la gente puede empezar a tener distintas vistas sobre esos datos. La gente trabaja con esos datos de una forma diferente a la que estaban originalmente pensada. Empieza a hacer análisis de esos datos, empieza a transformarlos, a hacer visualizaciones sobre ellos, empieza a hacer nuevos servicios y productos sobre esos datos. Y eso da lugar a que afloren nuevos problemas, nuevos errores y cosas que hasta entonces no eran tan visibles. Hay que asumir algo que todo analista de datos, o como se viene llamando últimamente, todo científico de datos, tiene claramente asumido. Los datos nunca van a ser perfectos ni pueden serlo. O sea, el propio proceso de tratamiento de los datos tiene varios puntos, pues desde la propia recogida de datos, a su tratamiento, a su transformación, a su visualización, a su combinación con otros datos, que pueden dar lugar y que van a dar lugar a introducir ciertos errores en los propios datos, en la materia prima con la que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Eso es algo que todo analista tiene asumido y que, por tanto, ha sabido planificar en sus proyectos y sabe que tiene que contar con ello en cada proyecto que lleva a cabo. Hay un dicho claro, que es que si tú crees que tus datos no tienen ningún problema, no tienen ningún error, lo más seguro es que el problema que hay es que no los has mirado lo suficiente. ¿De acuerdo? Existen y están en todos lados. La calidad es una quimera, pero una quimera que tenemos que perseguir. ¿De acuerdo? Quien no tiene tan asumido este problema es generalmente pues, los responsables, los gestores o los mal llamados propietarios de los datos. ¿De acuerdo? Normalmente son mucho más reacios a aceptar este problema de la calidad en los datos. En una reciente reunión del Advisory Board del Open Data Institute en el Reino Unido, Tim Berners-Lee, que es el creador de la web y uno de los mayores impulsores del Open Data y del Linked Open Data a nivel mundial, comentaba que estos gestores se ven forzados a pasar por una serie de etapas que son muy similar a un modelo bastante conocido en psicología y medicina, que es el modelo de Kubler-Ross, de una psicóloga muy famosa con ese nombre, que es el modelo, digamos, de lo que se llama el modelo del duelo. ¿De acuerdo? Es un modelo de las situaciones por las que pasamos ante situaciones traumáticas, las fases por las que pasamos a la hora de afrontar una situación traumática. Pues lo mismo pasa con los gestores de los datos. Han de pasar por todas estas etapas. Hay una
hay una primera etapa de negación, luego hay una etapa de furia, digamos, otra etapa de depresión, luego una etapa digamos, de negociación y una última etapa de aceptación. ¿Cómo se aplica esto al modelo de los datos abiertos? Bueno, básicamente la negación es no aceptarlo, no aceptar que nuestros datos tienen problemas. O sea, mirar para otro lado, es imposible, hay algo mal, es otra cosa, lo has evaluado mal, no, negar el problema, ¿de acuerdo? Luego está la furia. La furia es buscar culpables, cortar cabezas. O sea, ¿quién es el responsable de esto? ¿Por qué no se ha descubierto antes? ¿Por qué ahora, hasta que no se han publicado los datos, no nos habíamos dado cuenta de esto? Bueno, pues es algo normal, es algo del proceso. Hay más ojos mirando los datos y es normal que surjan nuevos problemas. Luego hay una fase de depresión. Es la fase de los datos, en realidad los datos que tenemos no valen para nada. O sea, no es mejor tirarlos y empezar de cero y abandonarlos, ¿de acuerdo? Luego pasamos a la fase de negociación. Oye, ¿y si ocultásemos esos problemas de alguna forma? ¿Y si los mostráramos de otra forma, ocultando esto? O a lo mejor esto que estábamos publicando no lo publiquemos y así no se van a ver los errores, ¿de acuerdo? Y por último, llegamos a la fase de aceptación. Es aceptar el problema, saber vivir con que los datos van a tener problemas, saber gestionar eso y hacer que eso no degrade en algo completamente insostenible. Y publicar igualmente los datos, documentar aquellos problemas que son conocidos, exponer las limitaciones y pasar a una sexta fase que podemos añadir a este modelo, que es la fase de la esperanza, si la queremos llamar así, que es que gracias también a la publicación de los datos podemos crear nuevos ciclos de feedback y aprovechar esa retroalimentación para mejorar nosotros internamente nuestros procesos y la calidad de nuestros propios datos. ¿De acuerdo? Para terminar con esta pequeña introducción, y en cuanto a la interoperabilidad, generalmente hay tres elementos que afectan al grado de interoperabilidad, que son los elementos técnicos, relacionados principalmente con infraestructuras, con protocolos, etcétera, etcétera, estándares, etcétera. En cuanto al Open Data, no suelen ser un problema, digamos, representativo. Contamos con tecnologías muy maduras, con pues toda la base de tecnologías de Internet y la web que muchas veces se utilizan para la publicación de los datos son maduras, amplias y perfectamente utilizables, aunque es verdad que hay margen también de mejora pues en cuanto a frameworks específicos que faciliten la reutilización de los datos, conceptos como las Open APIs, etcétera, ¿no? Pero normalmente la tecnología no es un punto especialmente problemático. Luego tenemos la parte de semántica, que es a medio camino entre lo técnico y lo humano, ¿de acuerdo? Y en esta parte, pues de lo que se trata es de llegar a modelos estándar de representación de los datos, pero no cualquier modelo, sino modelos que, por un lado, permitan que esos datos puedan ser tratados automáticamente, es decir, que las máquinas entiendan esos datos, ¿de acuerdo? No solo que sean capaces de comunicarse entre ellas, sino de entenderse, ¿vale? Y, por otro lado, que esos datos se mantengan, digamos que, entendibles por parte también de los humanos, que sigan teniendo sentido para las personas, ¿de acuerdo? Hay que llegar a ese compromiso. Y por último tenemos lo que para mí es, desde mi punto de vista, el gran reto, la interoperabilidad sintáctica o también podemos decir la interoperabilidad humana. El problema, sabéis, siempre que está en el humano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues al final hay que ponerse de acuerdo desde qué es el Open Data, que ni siquiera después de tantos años estamos de acuerdo en eso, cuáles son los principios que hay que seguir, qué datos hay que publicar, cómo hay que publicarlos, qué estándares hay que seguir, cómo modelamos esos datos, cómo esos modelos sirven para todos o sirven solo para un conjunto de reutilizadores. Son grandes compromisos que hay que adoptar y que hay que adoptarlos a nivel humano y en los que están trabajando pues muchos comités hoy en día, desde el World Wide Web Consortium, la Web Foundation, el Open Data Institute, la Global Open Data Initiative, el grupo de trabajo de Open Data del Open Government Partnership, etcétera, etcétera. Y por experiencia yo puedo asegurar que el consenso es lo más difícil en cuanto a la interoperabilidad de los datos. ¿De acuerdo? Llegar a consensos, sobre todo cuanto más amplio tiene que ser ese consenso,
recordemos que estamos hablando a nivel global. Es más fácil llegar a un consenso en tu propia casa que llegar a un consenso con tus vecinos, que llegar a un consenso con tu ciudad o llegar a un consenso con tu país o con todos los países del mundo, ¿de acuerdo? Pues cuando hablamos de Open Data, lo mezclamos con Big Data, lo internacionalizamos en los dos sentidos, en la globalización y en la localización de los conceptos, y lo mezclamos con ese concepto que une ambas cosas, que se viene a llamar Broad Data, que está de moda últimamente. Cuanto más subimos en esa escala, más difícil va a ser pues, llegar a esos consensos y conseguir ese elemento de la interoperabilidad. Bueno, espero no haberme extendido demasiado con la introducción. Esa es un poco la línea argumental que pretendemos seguir en la mesa. Y ahora tenemos 3 casos de uso pues, muy interesantes. Brevemente, pues, por ahorrar también un poco tiempo, introduciré al resto de mis compañeros panelistas y luego les iré dando paso. A mi derecha tenemos a Antonio Rodríguez, que es jefe del servicio GIS del Instituto Geográfico Nacional. A mi izquierda tenemos a Leida Alcaide, que es consejera técnica del Ministerio de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y más a mi derecha tenemos a José Luis Roda, que es profesor titular de la Universidad de La Laguna y responsable del proyecto de Open Data Canarias. Empezaremos viendo el caso muy interesante pues, por todo lo que conlleva el tema GIS como caso de éxito casi un poco a imitar en cuanto a reutilización de la información del sector público, al menos en Europa, por todo lo que tiene por detrás y todo lo que se ha trabajado. Y quién mejor que Antonio para hablarnos del tema. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Red.es y a la organización la oportunidad que nos da, de venir aquí, su amable invitación para hablar un poco y compartir algunas de las ideas que tenemos desde el punto de vista del mundo de la información geográfica y de la implementación de la directiva ISPIRE en particular. Ahora, muy bien, gracias. Bueno, vamos a intentar ligar la calidad y la interoperabilidad de datos en función de nuestra experiencia, de lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos años. En primer lugar, la calidad de datos, desde luego, voy a coger una definición un poco antigua, a propósito, puede ser vista como la información sobre errores que permite al usuario juzgar si unos datos le van a ser útiles o no para sus propósitos. Esa puede ser una primera aproximación y, desde luego, parece algo muy importante porque la calidad ancla los datos a la realidad. Si os digo que alguien mide 1,80, no sabéis en realidad cuánto mide, si no os digo nada de los errores que puedo cometer. Pero si os digo que alguien mide 1,80 más o menos 5 centímetros, sabéis que realmente su altura está entre 1,75 y 1,85. Por lo tanto, parece algo fundamental y algo además que convierte los datos en medidas, ¿no? La información sobre errores convierte los datos en una medida del mundo real. Sin embargo, el concepto de calidad es más profundo de lo que parece y poco a poco va ampliando su ámbito semántico y supone más cosas, ¿no? La calidad, nos hemos dado cuenta que empieza a ser algo más que eso, ¿no? Como ya se ha dicho aquí. En realidad, la calidad empieza a ser todo lo relacionado con la cuestión de si unos datos van a ser realmente utilizables y reutilizables para un fin determinado. Entonces, hay muchas cosas alrededor que contribuyen a la calidad de los datos. Básicamente es todo aquello que influye en la aplicabilidad, en la posibilidad de utilizar unos datos, ¿no? Como decimos. Entonces, eso tiene que ver con cómo se facilitan los datos y tiene que ver con el concepto de servicios. En el mundo de la información geográfica y de la mano de la aplicación de la directiva ISPIRE, hace tiempo que estamos migrando desde un concepto centrado en los datos hacia una concepción centrada en los servicios. Es decir, la arquitectura orientada a servicios aquí es fundamental y el servicio empieza a ser lo importante. Es decir, los productores de datos geográficos oficiales estamos migrando, nos está cambiando la voz, estamos en plena adolescencia, para intentar ser proveedores de servicio. Y en ese sentido, la calidad de servicio empieza a ser algo fundamental.
Y en el mundo de la información geográfica, pues hemos visto el ejemplo que nos ha dado los proveedores de globos virtuales, que nos están comiendo el terreno simplemente gracias a calidad de servicio y no tanto a la calidad de los datos, porque la calidad del servicio es espectacular. Y parte también de esa calidad de servicio tiene que ver en el formato en el que se facilita la información, las interfaces de comunicación, los protocolos, las APIs, etcétera. Y ahí entra en juego algo que nos parece fundamental y es sobre lo que todavía hay que insistir, que es la utilización de estándares abiertos. La Ley 11 del año 2007, la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, establece ese concepto, obliga por ley a que las administraciones utilicemos al menos una alternativa basada en estándares abiertos, define un estándar abierto como algo público y gratuito, cuya descripción tiene que ser accesible y si tiene un coste, ese coste tiene que ser pues algo meramente nominal. Su uso no tiene que implicar ningún tipo de pagos de derechos, royalties, ni ninguna regalía de ningún tipo. Y, por otro lado, tenemos por encima el esquema europeo de interoperabilidad, que recomienda, además, que los estándares abiertos hayan sido definidos y mantenidos por una organización sin propósito de lucro y, además, que su evolución y gestión se haga mediante procedimientos abiertos. Bien, todavía hay, creemos, bastante camino que recorrer en este sentido y creemos que es importante para aumentar la calidad de los datos, aumentar la calidad de cómo se ofrecen esos datos. Eso tiene que ver con la interoperabilidad. Los estándares abiertos permiten que los sistemas sean abiertos, interoperen y que al final se tenga en la red pues algo parecido a un enorme sistema transparente que actúa como si fuese un único sistema. En ese sentido, nuestra conclusión es que en realidad la interoperabilidad es parte de la calidad y bueno, forma una parte fundamental de ella. Y eso es todo. Así que muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta creo que luego va a haber espacio para ello. Gracias. Muy bien. Gracias, Antonio. Pues sobre todo pues por unos puntos muy importantes como es la relación entre calidad e interoperabilidad, por demostrar nuevamente cómo y frameworks específicos, facilitar la información de los utilizadores a través de las APIs, el tener una serie de normas establecidas en marcos como Inspire son un beneficio de cara a la reutilización y también, muy importante, el papel omnipresente siempre que se trata de hablar de interoperabilidad de los estándares abiertos. ¿De acuerdo? Pasamos ahora entonces a Leida directamente, que nos va a hablar pues, de otro tema muy interesante, que es pues, el gran hito que va a suponer nuevamente la actualización de la directiva europea y pues, otros hitos de referencia que hemos ido teniendo a nivel nacional e internacional durante el último año. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Como ha dicho Carlos, os voy a comentar los grandes hitos que se han producido en el año 2013 de cara a favorecer la apertura de los datos y también su reutilización, porque estos hitos que voy a mencionar están dirigidos a favorecer la interoperabilidad y también empiezan a considerar lo que es la calidad del dato, cosa que quizás hasta ahora no se había tenido tanto en cuenta. El primero de estos hitos es, sin duda alguna, la aprobación, como ha dicho mi directora general, la directora general de Modernización Administrativa, la directiva del año de 2013, 37 de la Unión Europea, publicada en junio, que introduce una novedad muy importante, que es la de obligar a todas las administraciones púbicas a permitir la reutilización de la información que publiquen y que esté dentro del ámbito de la directiva. Es un paso más en el ámbito europeo, que hasta ahora no había obligación de abrir la información, solamente se regulaba un conjunto mínimo de normas en el caso de que se reutilizara la información que estuviera disponible, pero no había una obligación como tal. Ahora la va a haber.
Por otro lado, también creo que es muy interesante mencionar que se amplía el ámbito de aplicación de la directiva, de tal manera que también entran dentro de ella ahora mismo, entrarían cuando se haga la transposición, las bibliotecas, museos y archivos. Esto yo creo que he querido mencionarlo aquí, aunque a lo mejor tampoco tiene mucho que ver con lo que es la calidad y la interoperabilidad, pero creo que es importante porque este evento es un evento que por la tarde va a tener un cierto rasgo sectorial, se va a centrar en el sector turismo. Y yo creo que la apertura en estos ámbitos va a favorecer que se incentive la innovación en un sector como el sector turismo, haciendo uso de la información que este tipo de entidades puedan proporcionar. Y finalmente, un hito que yo creo que es muy importante también y que introduce esta nueva directiva es la existencia o introducción de una autoridad de revisión imparcial, de tal manera que cuando un reutilizador considere que no se le está atendiendo a su petición pueda recurrir a otro organismo distinto del organismo al que se le está haciendo la petición. Todavía estamos en proceso de transposición, no sabemos quién va a ser ese organismo en el caso de España, pero yo creo que es un hito y es un avance considerable de cara a favorecer los derechos de los ciudadanos y los futuros reutilizadores. Sí que me gustaría decir también que en España habíamos avanzado ya algo al respecto, porque el Real Decreto del año 2011, 1495, sí que introducía una obligación, en el caso de la Administración General del Estado, a autorizar la reutilización de su información. Por lo tanto, algo avanzados en España, ahí vamos. Es verdad que, como ha mencionado en la mesa anterior David Cabo, todavía nos queda muchísimo recorrido. Yo creo que frente a otros países sí que hemos hecho algo más, como esta obligación que no tienen todos los países. Bien, en materia de interoperabilidad, la directiva también introduce algunos puntos bastante interesantes. Por ejemplo, frente a la directiva anterior, que solamente decía que los documentos, si era posible, tenían que estar en formato electrónico, esta directiva habla ya de que los documentos tienen que estar en un formato legible por máquina y automatizado y bien descrito con sus correspondientes metadatos. Esto, evidentemente, va a favorecer la interoperabilidad y la reutilización de la información por parte de sistemas directamente de reutilizadores. Por otro lado, también de una manera indirecta favorece a la interoperabilidad el hecho de que los costes se vean reducidos a los costes marginales. Se indica, salvo determinadas excepciones en la nueva directiva, se indica que los costes que se puedan aplicar o las tasas que se puedan aplicar por los servicios, por la información proporcionada, se tendrá que limitar a los costes marginales, a diferencia de la previa, que permitía incluir un margen de beneficio razonable de inversión. Finalmente, los listados de documentos, y en esto en España hemos avanzado mucho, como luego veremos, tienen que incluir los metadatos pertinentes, accesibles, y además esos listados de documentos, cuando los disponga un determinado organismo, tienen que estar en un formato legible por máquina. Bien, para terminar, me gustaría mencionar algunos hitos también que se han producido en el 2013 muy importantes de cara a la interoperabilidad. En materia internacional tenemos el perfil de aplicaciones de CAT que se ha aprobado en Europa, que busca, ante todo, establecer un vocabulario común para los metadatos que nos permitan describir nuestra información. Además, la Comisión Europea ha impulsado un proyecto con una duración de 36 meses, conocido como Open Data Support, que por un lado crea el portal Open Data paneuropeo para agregar información del sector público de los distintos portales nacionales, y por otro lado también presta un servicio de formación a administraciones públicas en Open Data y reutilización. En España somos pioneros en el sentido de que hemos ya hecho uso de ese servicio de formación a administraciones públicas para formar en materia de Linked Data y web semántica, que es algo bastante poco conocido en general, también en las personas con formación técnica. Y tuvimos un gurú, Max Deckers, que vino a darnos estos cursos. El Open Data Charter lo ha mencionado Salvador previamente. Y finalmente, en materia de políticas nacionales, voy un poco rápido porque voy fuera de tiempo, un hito fundamental de 2013 es haber publicado una norma técnica de interoperabilidad en la que ya se empieza a trabajar en esos vocabularios comunes que tanto se está pidiendo. Lo estáis pidiendo aquí, pero previamente ya el proyecto Aporta se nos había pedido en múltiples ocasiones. Estamos avanzando en eso, vamos a seguir avanzando en esa línea. Y finalmente, el portal de datos Gov ha conseguido disponer, además de muchos datasets, que eso, como sabemos bien, no es la cuestión, ha conseguido agregar información ya de comunidades autónomas y entes locales, y por lo tanto se ha convertido en el verdadero punto
mercado de acceso a la información en España. Muchas gracias. Gracias, Aleida. Muy interesante, pues, sobre todo esas cuestiones relacionadas con la importancia que empieza a tener también en todas estas políticas a nivel europeo e internacional de la calidad del dato y esas medidas muy relacionadas con la interoperabilidad que están en la nueva directiva sobre formatos legibles por máquinas, no solo para los datos, sino también para los metadatos e inclusive, y esto es muy importante también, para las propias licencias con las que se publican los datos. ¿De acuerdo? Son hitos muy relevantes que, afortunadamente, según vaya avanzando la implementación de la directiva, iremos también viendo. Por último, para cerrar la mesa y dar paso ya al público, José Luis Roda pues, nos hablará de algo que siempre es muy interesante conocer, que es de una experiencia práctica real de interoperabilidad y calidad, de cómo pegarse con la interoperabilidad y la calidad de los datos en un proyecto real, que es el proyecto Open Data Canarias, y que nos encontramos al final a la hora de trabajar en un proyecto real con datos. José Luis, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la organización la invitación y la oportunidad de intercambiar ideas en este foro. Siempre es muy interesante, no es la primera vez que vengo y siempre acabo llenando un par de hojas de algunas ideas. Y la casualidad que tenía el librito de hace un par de años y refresqué algunas ideas y creo que seguimos dándole vueltas más o menos a lo mismo, ¿no? A los problemas de no hay datos, tenemos pocos datos, tenemos pocos reutilizadores, nos falta algo, nos falta más unión o crear grupos de trabajo, impulsar lo que decían esta mañana, 20 conjuntos de datos todos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esos mismos problemas son los que nos hemos encontrado nosotros. Yendo al grano, y luego ya tenemos tiempo para debatir, el proyecto Open Data Canarias es un proyecto financiado por el Cabildo de Tenerife, una diputación, cabildo para nosotros en Canarias. Nos dejan en bandeja construir el proyecto, ¿vale? El objetivo es, evidentemente, nosotros también desde el punto de vista más de universidad, nosotros no solo queremos liberar datos del Cabildo, ayuntamientos, sino también llegar un poquito más allá y llegar a linked data, ¿no? A datos enlazados. Complicado, ese es el resultado final. La gran ventaja, el apoyo de todos los participantes y abierto a todos también. Es decir, estamos abiertos a que cualquier organización que quiera participar, que quiera unirse, venga y hablamos y seguimos entre todos construyendo, está claro. No es una cosa de uno, sino es de todos. Y el tema de la participación sí es clave porque nos hemos encontrado a funcionarios, a técnicos, a no técnicos, etcétera, donde lo de la formación que decían, se comentaba esta mañana también, es importantísimo. Se les explica, se le pasan 3 transparencias, se les explica un poco de qué va el proyecto, por qué es interesante, etcétera, etcétera. Y son ellos mismos los que empiezan a decir, ay, pero si eso es lo que yo quiero, a mí me interesa esos datos ya directamente. Entonces se va creando la cultura esa que decíamos. El mayor problema, el estado de los datos, la calidad de los datos. Ahí sí que todavía tenemos mucho por recorrer. Porque no es lo mismo cuando el servicio de turismo, llamémosle a modo general, rellena unos datos de turismo, donde el que está detrás de esos datos rellena lo importante, que luego que cuando vamos a liberarlos nos encontramos un montón de columnas, filas o lo que sea, vacías. Nos encontramos un nombre de una cosa y el resto vacío. No, es que eso era lo que nos importaba. Ahora cuando vamos a pasar a subir un nivel e intentar compartir datos con los demás, con los usuarios, con los desarrolladores, no podemos hacer eso. Entonces hay una etapa previa importante de trabajo. El resultado, todavía un camino largo por recorrer para llegar a las estrellas de Tim Berners-Lee o a las que sean, porque incluso hay más cosas aparte de las estrellas. Y la clave es la calidad de los datos y la interoperabilidad, donde ahí tenemos lo que hemos hecho básicamente, el que aparece abajo a la izquierda es el portal Open Data Canarias actualmente, está hecho con SECAN y con Drupal, y a la derecha aparecería el nuevo que estamos desarrollando ya para estos meses en 2014. Drupal y SECAN también, SECAN la 2.2 ya.
donde ya nos permitimos incorporar de la NTI, bueno, fácil, simplemente los campos de la temática y las URI más o menos, porque también las NTI dice preferentemente, ¿no? Se utilizará este esquema y luego vas a los planes de medidas de impulso de las distintas organizaciones que están publicados en Datos.gov y cada uno ha hecho el suyo, desde cosas muy sensatas hasta cosas un poco más extrañas, ¿no? El proyecto se ha centrado básicamente en parte del Cabildo, donde de ahí tenemos ejemplos de Open y Linked Data, internos, sobre todo la parte de Linked Data, porque es la que estamos construyendo en estos momentos, la parte de turismo. La parte de turismo tenemos dos grandes conjuntos de datos y además creo que son muy interesantes. Para Canarias es fundamental. Tenemos más de 10 millones de turistas al año y cuando uno se pone a buscar datos hay muchísimos datos, pero todos dispersos. Uno por un lado, otro por otro. Son estrellas fugaces que van desapareciendo, aparecen y la verdad que no, que es un disparate. Es un disparate. Vale. Entonces en turismo tenemos esos dos conjuntos de datos, uno más administrativos y otro más de lo que quiere el usuario. Quiero saber dónde hay una peluquería, porque voy a ir para allá y quiero saber dónde hay no sé qué. Entonces hay un montón de datos relacionados con comercio, bueno, un montón de datos con los que estamos trabajando y creo que ahí se puede hacer una labor muy interesante. Museos también nos ha puesto sus datos, TITSA, las guaguas nuestras, autobuses, también ya tienen su app y lo han puesto aquí, el tranvía también. Desde el punto de vista de los ayuntamientos, sí tenemos un grupito de colaboración, un grupo de colaboración con los distintos ayuntamientos, Arona, ADEGE, que estamos participando ahí en actividades muy interesantes también, porque ellos sí ya estamos creando RDF directamente, con vocabularios, las ontologías, turismo, Harmonize, Accommodation, estas distintas ontologías, donde hay miles de problemas, etcétera, donde también estamos incluyendo Good Relations, porque es muy interesante. Voy acabando. Y en la parte de la universidad lo que hemos hecho también es una experiencia de linkar datos. Linkar datos de datos. Una universidad al final tiene 20, 30 sistemas de información distintos que no están conectados y cuando quieren y les piden datos de ayuntamientos, cabildos, o el ministerio, quien sea, les cuesta mucho, porque son unas consultas espectaculares y es complicado. Pues con Linked Data realmente le hemos puesto un SparkQL y hacen consultas que tienen.